la regresión lineal simple. Es una técnica estadística que modela la relación entre dos variables. La variable independiente, que sería X, y la variable dependiente, que sería Y. Su objetivo como tal es encontrar la ecuación lineal que mejor se ajuste a los datos para predecir a partir de Y a partir de X. Su fórmula en este caso sería beta-0 más beta-1x más el error alternativo. Como tal, beta 0, ¿sí?, es el intercepto, y beta 1 es el que queda pendiente en predecir. Ok, vamos a aplicar un ejemplo en un restaurante de sushi, donde el dueño quiere predecir cuántos rollos de sushi, que sería Y, se venden según la temperatura exterior en grados, sería X. Los datos observados para realizar el ejemplo es que en el día 1, que serían 25 grados, se vendieron o se venden 80 rollos de sushi. En el día 2, que son 30 grados, y se vendieron 100 roles de sushi. Y en el tercer día, que serían 20 grados, se vendieron 70 roles de sushi. Aplicamos la regresión lineal simple, donde nos indica que se grafica los puntos de temperatura X y los rollos vendidos, que sería Y. Luego de esto se traza una línea recta de que mejor se ajusta a los puntos donde nos dicen que la ecuación resultante puede ser 30 rollos vendidos más 2 por la temperatura en grados. Esto nos dice que si hay 0 grados, lo esperado son 30 rollos de sushi. Esto nos permite preparar ingredientes personales según la predicción en ventas, para poder sacar mercancía, depende de los días. Buenos días, mi nombre es Daniela Colmenares y les voy a exponer sobre el modelo de regresión lineal. Es una herramienta fundamental de la estadística que se utiliza para analizar y descubrir la relación existente entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Cuando se habla de un modelo de regresión lineal compuesto, se hace referencia a aquel en el que la variable dependiente está influida simultáneamente por varias variables explicativas, lo que permite estudiar efectos conjuntos y no aislados. Este tipo de modelo parte del supuesto de que la relación entre las variables es aproximadamente lineal y que cada variable independiente aporta una contribución específica al comportamiento de la variable dependiente. El objetivo principal es explicar, predecir o estimar el valor de la variable dependiente a partir de la información proporcionada por las variables independientes, considerando el efecto combinado de todas aquellas. El modelo de regresión lineal compuesto es aplicable utilizando en áreas como economía, administración, contabilidad, ciencias sociales y estudios de mercado, ya que facilita la comprensión de fenómenos complejos donde intervienen múltiples factores al mismo tiempo. Además, permite evaluar la importancia relativa de cada variable, analizar tendencias y apoyar la toma de decisiones basadas en datos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Victoria Alejandra Duque Carrillo y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de los supuestos en los modelos de regresión lineal simple. Estos supuestos son condiciones que deben de cumplirse para que los resultados o las conclusiones, ya sea de un análisis o de una prueba, sean válidos, confiables y generalizables. Si estos supuestos no se llegan a cumplir, las conclusiones o estos mismos resultados pueden llegar a ser sesgados o totalmente errados. La mayoría de las pruebas estadísticas
como lo puede ser la T-Students, la ANOVA, la regresión lineal misma, siguen ciertos pilares, los cuales son 4. Como número 1 tenemos la normalidad, que asume que los datos o los residuos de un modelo siguen una distribución normal, es decir, que tienen la forma de la famosa campana de Gauss. Esto significa que las observaciones que se realicen se agrupan en torno a un promedio y las colas tienden a ser simétricas. Como segundo pilar tenemos la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de la varianza. Eso significa que la variabilidad de los datos debe de ser constante. Es decir, por ejemplo, si se comparan dos grupos, ambos deberían de tener una dispersión similar. Esto claramente es una regresión. El error no debe de aumentar a medida que aumente el valor de una variable, ¿sí? Como tercer pilar tenemos la independencia. Estas son observaciones que deben de ser independientes entre sí, es decir, que el valor de una medición no debe de influir o depender de otro. Por ejemplo, si se mide la estatura de varias personas, el resultado de la estatura de una persona no debe de influir en la otra. Este supuesto suele descartarse en series de tiempo o en estudios longitudinales. Y como cuarta y última tenemos la linealidad, que asume la relación entre una variable independiente, X, y una variable dependiente, Y, que suele representarse en una línea recta. Ahora, ¿por qué son tan importantes? Si se ignora la importancia de estos supuestos, nos podemos enfrentar a problemas como los siguientes, como el error tipo 1, el cual es afirmar que existe un efecto o una relación que en realidad no existe, es decir, un falso positivo, y como la pérdida de potencia, la cual es no ser capaz de detectar un efecto que realmente está ahí porque el ruido de los datos rompe esta prueba. Ahora, ¿cómo se prueba cada pilar? La normalidad se prueba con una prueba de Shapiro-Wilk o histogramas. La homocedasticidad con una prueba de Levené o un gráfico de residuos. La independencia con una prueba de Durbin, Watson o diseño experimental. Y por último, la linealidad con un gráfico de dispersión, Scatterpilot. Buenos días, mi nombre es Ana Valentina Contreras Carrillo y a mí me tocó hablar sobre la estimación de los coeficientes de representación por el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Tenemos como propósito principal encontrar la línea o hiperplano que mejor se ajuste a un conjunto de datos. También tenemos minimizar la diferencia total entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Tenemos también conceptos clave, que sería la mejor estimación es aquella que minimiza la suma de los cuadrados de los errores, que serían residuos, y también tenemos el error es la distancia vertical entre cada punto observado y la línea ajustada. Tenemos como otro punto los supuestos básicos para inferencia válida, que sería como primero linealidad. La relación entre variables es lineal. Como segundo, exogeneidad, que serían los errores tienen media cero. Como tercero, homocedasticidad, que sería la varianza constante del error. Como cuarto, no autorrelación, que serían los errores son independientes. Como 5, no multicolinealidad perfecta, que serían las variables explicativas no son combinaciones lineales exactas entre sí. Como 6, tenemos normalidad, opcional para estimación, que sería necesaria para pruebas de hipótesis exactas. Tenemos también las ventajas, simple y computacionable eficiente. Tenemos proporciona estimadores óptimos bajo los supuestos clásicos, que sería mejor estimador lineal y sesgado. Los coeficientes tienen una interpretación directa. También tenemos las limitaciones, que sería sensible a valores atípicos. Otra sería vulnerable a violaciones de sus supuestos. No adecuado para relaciones no lineales sin transformaciones. Y la multiclonialidad alta afecta la estabilidad de las estimaciones. También tenemos resultados típicos que se obtienen. Por ejemplo, tenemos valores numéricos de los coeficientes con magnitud y signos. Tenemos errores estándar de cada coeficiente y tenemos medidas de bondad de ajustes, que sería R al cuadrado, etc. Permite pruebas de hipótesis sobre los coeficientes. Y por último, les voy a hablar sobre las aplicaciones comunes, que sería econometría y ciencias sociales, pronósticos y series de tiempo, modelos de riesgo en finanzas, ciencias naturales e ingenierías,
Y también tenemos la interpretación práctica, que sería: cada coeficiente estimado representa el cambio esperado en la variable dependiente ante un cambio unitario en la variable independiente, correspondiente manteniendo constante las demás. Soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad de los Andes, núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, y a continuación hablaré un poco sobre las propiedades del modelo de regresión lineal simple y múltiple. Las propiedades del modelo de regresión lineal describen cómo se comportan los estimadores y bajo qué condiciones el modelo es válido y confiable. Te explico un poco sobre el concepto y las principales propiedades tanto para la regresión lineal simple como para la múltiple de una manera más clara y resumida. La regresión lineal es un modelo estadístico que describe la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Esto asumiendo que dicha relación es lineal. La regresión lineal simple relaciona una variable dependiente con una sola variable independiente. Por otra parte, tenemos que la regresión lineal múltiple relaciona una variable dependiente con dos o más variables independientes. Por otra parte, tenemos que las propiedades de supuestos del modelo de regresión lineal son que estas propiedades son válidas tanto para el modelo simple como para el modelo múltiple, con algunas ampliaciones en este último. La linealidad de la relación entre las variables independientes y la dependiente es que la lineal es en los parámetros, pues no significa que los datos formen una recta perfecta, sino que el modelo es lineal en los coeficientes. Por otra parte, tenemos que la esperanza del error es igual a 0. En promedio, el error no sobreestima ni subestima el valor. Por otra parte, tenemos que la varianza del error es constante para todos los valores. Si no se cumple, eso se llama heteroscedastidad. Por otra parte, tenemos que es muy importante en los datos de series de tiempo. Por otra parte, tenemos que la normalidad de los errores es necesaria para realizar inferencias estadísticas o llamados intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Por otra parte, tenemos que los supuestos fundamentales de las propiedades de Gauss-Markov es que para que los estimadores obtenidos generalmente mediante mínimos cuadrados ordinarios conocidos como MCO sean los mejores estimadores lineales e insesgados. También deben cumplirse dos supuestos, que son la linealidad, que es la relación entre las variables, que deben ser lineal en sus parámetros. Eso significa que el cambio en Y ante un cambio unitario en X es constante. Por otra parte, tenemos que la homocedastidad es la varianza de los errores. Debe ser la misma para todos que los valores de las variables independientes. Si la varianza cambia, por ejemplo, aumenta conforme aumenta X, se llama heteroscedastidad, lo que invalida las pruebas de significancia. Y por otra parte tenemos la independencia, que es la no autocorrelación. Los errores de una observación no deben estar correlacionados con los de otra. Esto es crítico en datos de series de tiempo.